Buenas tardes. Damos una cariñosa bienvenida una vez más a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en comunicación una vez más con usted y poder compartir lo que dice la palabra de Dios. Así es que sean todos bienvenidos. Y antes de comenzar, pues permítame felicitar a los hermanos que hicieron su tarea y escribieron lo que les habíamos dicho en cuanto a la Biblia, la primera carta a los tesalonicenses. Y espero que tenga papel y lápiz porque vienen dos tareas más, unas nuevas ahora. Y esta semana vamos a pedirle que escriba a mano la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos solamente. Entonces, esto va como primera tarea, escribir a mano la segunda carta del apóstol Pedro. Y la segunda tarea es leer, solamente leer, todo el libro de Apocalipsis. Ahora, para segunda de Pedro tenemos una semana, escribirlo. Y para leer todo el libro de Apocalipsis vamos a dar 2 semanas. Tiene 22 capítulos, entonces tenemos tiempo suficiente y sin duda que será de bendición realizar estas tareas ahí en casa. Bueno, pues antes de iniciar vamos a hacer una oración y con esto comenzamos. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu bondad, por tu fidelidad, porque nos has sostenido, nos has afirmado, nos has guardado, Señor, y nos has permitido continuar por tu gracia y por el poder de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y exaltamos tu nombre y gracias por todas las bendiciones, por los momentos también de prueba, porque a través de ellos también, Señor, tú te manifiestas y tú también hablas a nuestras vidas. Oramos también rogando limpies, Señor, nuestra mente y corazón para que tu palabra pueda ser recibida con fe y con mansedumbre y podamos, Señor, creerla y obedecerla. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en esta tarde, que ilumine nuestras mentes, nuestro entendimiento y también podamos, Señor, aplicar y guardar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, le vamos a pedir que busque por favor en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a Tito, Tito, el capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, y dice así la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, durante este domingo, los próximos 2 domingos, vamos a estar hablando algo sobre el tema de las profecías bíblicas de estos últimos tiempos. Y el énfasis en estos domingos, a manera de pregunta, es: ¿estás aguardando la esperanza bienaventurada? ¿Estás aguardando la esperanza bienaventurada? ¿Qué es la esperanza bienaventurada? Porque aquí Pablo nos dice en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este solo versículo el apóstol Pablo nos anima a estar esperando lo que es la venida de Cristo. Solamente que aquí en este versículo habla precisamente de las 2 etapas. Número 1, cuando Cristo venga en el arrebatamiento por la iglesia, que será un arrebatamiento secreto, ¿verdad?, e instantáneo. A eso se refiere Pablo cuando menciona aquí de anhelar o aguardar la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada para el creyente? El esperar que Cristo venga por su iglesia. Y luego, después de 7 años de la gran tribulación, entonces habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2 etapas de ese gran acontecimiento. Entonces, primeramente Cristo viene por su iglesia para ser arrebatado y estar para siempre con él. Y luego de 7 años de tribulación en este mundo, Cristo regresa con su iglesia. Y él viene de una manera, entonces sí, gloriosa, visible, que se manifestará a todo el mundo. Esta es la esperanza del creyente. El creyente por eso tiene esta esperanza viva, que es decir, estamos esperando a los creyentes el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias diferencias entre lo que es el arrebatamiento, o sea, esa venida de Cristo inminente. ¿Y qué significa inminente? Que puede suceder en cualquier momento. Es decir, la Biblia no nos da mayores señales para el arrebatamiento,
¿verdad? Pero sí da señales para la segunda venida o su manifestación gloriosa en donde todo ojo le verá. Es decir, que para que Cristo venga en el arrebatamiento, eso puede suceder en cualquier instante. Ahora, sin embargo, sí tenemos que entender algo más. Y busque por favor en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Entonces, nos enfocaremos en primer lugar en cuanto a la iglesia y luego hablaremos en cuanto al mundo también. Y Efesios 5, 25 al 27 menciona aquí el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Cristo viene por una iglesia, como dice aquí, gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Es decir, una iglesia que esté siendo purificada, ¿de qué? Del pecado, sin mancha, sin arruga. Y entonces, obviamente, en primer lugar, ¿qué herramientas usa Dios para santificar, para purificar a su iglesia, para prepararla para cuando Él venga por una iglesia santa? Bueno, en primer lugar usa su palabra, ¿verdad? Para lavarnos, para limpiarnos, al Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye y quien también nos fortalece para vivir en santidad. Pero también Dios usa algo, y es en lo cual nos enfocaremos en los próximos minutos. Es decir, a la luz del arrebatamiento, del próximo gran acontecimiento profético, que es el que Cristo venga en las nubes y levante a su iglesia en todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Para que esto suceda, entonces el Señor lo que está haciendo es santificar y preparar a su iglesia. Ahora, esto nos va a permitir hallarle sentido a lo que estamos viviendo a nivel mundial. Es decir, en primer lugar, busque por favor ahora en Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a ver un aspecto aquí muy importante, el cual ya habíamos mencionado brevemente anteriormente, pero es importante que lo podamos entender para que le hallemos sentido a lo que está ocurriendo en estos días y a lo que está por ocurrir también. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, vamos al versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que ver que lo que está sucediendo es, por un lado, un juicio que Dios ha enviado, y permítame decirlo así, un juicio preventivo, para tratar, en primer lugar, con su iglesia en todo el mundo, con la iglesia de Cristo. Y nos dice aquí entonces el apóstol Pedro de que es tiempo de que el juicio de Dios comience primero por la casa de Dios. Dios entonces tiene que tratar en primer lugar con su propio pueblo, con su iglesia, enviando este juicio preventivo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a esta pandemia mundial que está afectando a todos, ¿verdad? A creyentes y a no creyentes, pero que es un juicio preventivo, en primer lugar para la iglesia del Señor, y también es un juicio correctivo, en donde Dios nos está llamando y Dios nos está dando advertencias para que la iglesia se santifique, porque lamentablemente la iglesia en todo el mundo, hay cantidad de creyentes que están sin vidas limpias, sin vidas santas, muchos se están olvidando del sano temor del Señor.
Hay muchos creyentes que están entrando en una apatía, en una inconstancia, no son fieles a Cristo, se están dejando absorber por las cosas del mundo. Entonces Cristo viene y el Señor nos está diciendo: yo vengo por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Así es que nos está preparando para que los creyentes nos despertemos y estemos a cuentas con Él. Así es que este es un buen tiempo para reflexionar y para corregir. Ahora déjeme decirle algo. Todavía no entramos a los tiempos apocalípticos, ¿verdad? Los juicios del Apocalipsis que comienzan en el capítulo 6 y que vienen sobre todo el mundo todavía no han comenzado. Estamos en tiempos, como alguien diría, preapocalípticos, o sea, ya se está preparando el escenario para que en breve se entre entonces en ese tiempo que marca Apocalipsis, en los jinetes del capítulo 6, etcétera. Ahora, esto lo aclaro porque hay personas o hay congregaciones que están interpretando incorrectamente la Escritura y piensan que ya se han abierto los sellos del Apocalipsis. No, todavía no. Lo que estamos viendo apenas es el inicio de los dolores de parto que han de venir. Pero en primer lugar, Dios nos está llamando la atención porque nos ama. Dice la Escritura que Dios al que ama corrige y castiga, precisamente porque nos ama y precisamente para que no nos perdamos con el mundo. Ahora, este juicio también tenemos que tomarlo muy en serio y aprender. ¿Por qué es un juicio, en primer lugar, que ha comenzado con la casa de Dios? Bueno, porque a través de esta pandemia se han cerrado los templos. Ahora, nada es casualidad, ¿verdad? Dios es un Dios soberano y Dios está usando inclusive esta situación para avivar a su iglesia, para despertar a su iglesia, porque se nos ha impedido en todo el mundo, como iglesia de Cristo, ¿verdad? El congregarnos, el reunirnos como cuerpo, como congregación, como pueblo de Dios. Se nos ha impedido y el buen pretexto pues es esta pandemia. Ahora, ¿por qué el juicio ha comenzado con la casa de Dios? Porque tenemos que valorar, mis hermanos, que a través de estos impedimentos tenemos que reconocer que muchas veces los cristianos hemos menospreciado, no le hemos dado la importancia prioritaria y debida que merece nuestro Dios, su palabra y lo que merece también la atención que merece la iglesia. Por ejemplo, se nos ha impedido predicar congregacionalmente la Biblia. Ahorita las iglesias no pueden reunirse como una gran asamblea. Se nos ha impedido salir a las calles y evangelizar públicamente. Se nos ha impedido congregarnos, por ejemplo, el domingo como comunidad para alabar y exaltar juntos a Dios, ¿verdad? Se nos ha impedido congregacionalmente el reunirnos para orar juntos, para bautizar, para celebrar la cena del Señor, para discipular, por ejemplo, para tener también compañerismo, orar unos con otros, animarnos, exhortarnos. Se nos han impedido estas reuniones congregacionales. Así es que sí tenemos nosotros que estar atentos y preguntarle, Señor, bueno, ¿qué nos estás diciendo en medio de esta situación? Ya llevamos mínimo 3-4 meses con este confinamiento. Entonces, si es algo que la iglesia tiene que valorar y arrepentirse también y corregir y volvernos al Señor, de tal manera que nos volvamos a Él con una entrega y con un fervor y con una pasión que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Y entonces volver a valorar todos los deberes que Dios nos ha dejado como iglesia, que son una bendición y que ahorita se nos ha impedido en ese sentido. Busque por favor en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versos del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Dice aquí el apóstol Pablo: esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, Pablo nos dice, hermanos, tenemos que conocer el tiempo en el cual nos encontramos. No lo deje para el futuro, es ya, tiempo presente, es ya hora de levantarnos del sueño. Hay un sueño que muchos creyentes están ahí, ¿verdad? Dormidos, pasan por alto
la palabra del Señor, pasan por alto lo que el Espíritu Santo les está diciendo, está uno como dormido, o está uno dormido en el sentido espiritual. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Bueno, ¿por qué la iglesia del Señor no se ha levantado y movido como debe de ser? Le ha faltado ese poder espiritual, porque hay obras de las tinieblas que estamos permitiendo, obras del pecado que estén en nuestro corazón y en nuestros hábitos. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Bueno, aquí menciono una serie de pecados, ¿verdad?, de las cuales de una u otra forma quizás usted y yo hemos caído en una de estas situaciones. Entonces tenemos la exhortación para despertarnos. Si hemos caído en alguno de estos pecados, bueno, pues arrepentirnos y venir al Señor y levantarnos y despertarnos. Verso 14, positivamente nos dice, al contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos de Cristo, de su persona, de su presencia, de su carácter, y no darle lugar a los deseos de la carne, con los cuales todavía estamos batallando en un mundo lleno de tentaciones y de seducciones. Bueno, la forma de vencer esos deseos de la carne es vestirnos de Cristo y antes de eso venir al Señor con una actitud de arrepentimiento. Entonces, esta pandemia es un recordatorio de por qué debemos prepararnos espiritualmente los creyentes para las cosas que están por venir. Y escuche bien esto, solamente estando firmes y fortalecidos en Cristo vamos a poder salir victoriosos de esta situación. Entonces, en primer lugar, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, por la iglesia. En segundo lugar, viene un juicio para el mundo por causa de su maldad y de su rechazo hacia Jesucristo. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Regresamos al texto que hace un momento leímos. Primera de Pedro 4, 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Hay muchas personas en las iglesias que piensan que son cristianas, pero nunca obedecen al Evangelio. Si usted no obedece al Evangelio, que es un fruto de la auténtica salvación, pues usted tiene que probarse y examinarse si está en fe, si de veras está en Cristo. Si usted vive y piensa como el mundo y no está obedeciendo al Evangelio de Dios, no se engañe, usted quizás no ha nacido de nuevo y necesita un auténtico arrepentimiento, una auténtica conversión a Cristo y en verdad nacer de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo vive ahora conforme al Evangelio de Dios, obedece el Evangelio de Dios. Verso 18. Y si el justo, el creyente, dice, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, la gente que no ha rendido su vida a Cristo. Entonces, en segundo lugar, viene un juicio tremendo para el mundo por causa de sus pecados, por causa de su incredulidad, por causa de su idolatría, por causa de su rechazo. No han querido venir a Cristo para salvación, para perdón y para vida eterna. Por otro lado, esta pandemia es un aviso de lo rápido que ya se van a comenzar a cumplir las profecías. Y vamos a ver ahorita por qué. Normalmente uno piensa, pues sí, más adelante, faltan todavía muchísimos años. Bueno, no sabemos realmente. Pero lo que esta pandemia nos está enseñando es que han bastado 3 meses o 4 meses para trastocar completamente a todo el mundo y para prepararlo para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esto está orquestado. Ahora, Dios es soberano, por supuesto, y Dios está permitiendo todo esto, claro que sí, y Dios está usando todo esto para su gloria, desde luego. Esta situación que se ha orquestado a nivel mundial, esta pandemia, que no es producto de la casualidad, han creado a través de esto un caos mundial, un desorden, a fin de que la gente busque y pida una solución. O sea, crean caos, crean desorden para que la gente busque o pida una solución a las autoridades.
y qué es lo que están ya poniéndose de acuerdo, y nada es casualidad. Usted va a escuchar y puede escuchar en la televisión, en las noticias, de que los políticos presidentes están proponiendo un nuevo orden mundial, bajo la gobernanza de un grupo de naciones y bajo la gobernanza o el gobierno de un líder global, un líder mundial, que la Biblia llama, o a quien la Biblia llama, el anticristo. Ahora la gente, por ejemplo en las redes sociales, se está percatando de este movimiento orquestado, de que hacia allá se dirige todo esto. Pero lo que no han entendido, y es porque no tienen ese discernimiento espiritual ni ese discernimiento bíblico, es que todo esto está preparándose para el gobierno del anticristo. Entonces, esta pandemia está apresurando las condiciones, por un lado, que preceden al regreso de Cristo, pero también que preceden a los juicios que vienen sobre este mundo. Ahora, fíjense en las siguientes lecturas, la palabra repentino o pronto. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y está hablando aquí de esta situación. Isaías 30, verso 9. Isaías 30 del 9 al 13. Isaías 30, versos del 9 al 13, dice aquí la Escritura, hablando de Israel el Señor, por ejemplo, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes o profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, ¿qué está buscando la gente? Pues nada que sea lo bíblico, nada que sea la verdad de Dios, y en cambio quieren que se les enseñe, que se les digan cosas bonitas, que les rasquen los oídos, cosas dulces, que le digan que todo va a ser prosperidad y que no va a haber ningún problema y que no necesitan a Dios. Bueno, eso es lo que muchos están enseñando. Verso 11. Siguen diciendo ellos, verso 12. Por tanto, el Santo de Israel, o sea Jehová, dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Vea el sentir espiritual y moral de la mayoría de las personas hoy por hoy. Están desechando, no quieren saber nada de la Biblia, quieren otras cosas más bonitas o más interesantes, ¿verdad? Según ellos. Y dice aquí que confían, en cambio, en la violencia, en la fuerza, y están confiando en la maldad. Dice, y en ello os habéis apoyado. ¿Cuánta gente que conoce la verdad prefiere mejor apoyarse o confiar en cosas chuecas, en cosas indebidas, en lo violento, en vez de buscar el rostro de Dios? Verso 13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Observe, cuando viene el juicio de Dios, este juicio viene súbita y repentinamente. Y habla de una gran pared, ¿verdad?, que comienza a tener una grieta, la cual está ya próxima a derribarse. Y a propósito, nos acordamos en días pasados del terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Son avisos del Señor que nos está diciendo, arrepiéntanse, vienen juicios mayores. Pero dice aquí, de manera súbita y repentina, los tiempos se están acelerando. Seguimos ahí en el Antiguo Testamento y busque por favor el libro de Sofonías. Sofonías, el capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, versos 14 y 15. Sofonías 1, 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Verso 18. Ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Se da cuenta? Destrucción apresurada. Ahora, ¿cuándo es este día de la ira, este día de Jehová? Bueno,
este día de la ira tiene su cumplimiento en lo que es los 7 años de la gran tribulación. Ahorita no es el día de la ira de Jehová. Esta pandemia no podemos llamar del día de la ira de Jehová, no, porque el día de la ira de Jehová, y estamos viendo aquí cosas tremendas que sucederán y así, ¿verdad? Serán después de que la iglesia sea arrebatada y comience 7 años de la gran tribulación. A eso se refiere este pasaje, pero lo que dice aquí la Escritura es apresurado. Entonces, no nos durmamos y no nos confiemos en este sentido de que Cristo todavía tarda en venir. Cuidado, vendrá repentinamente. Vamos ahora al Nuevo Testamento y seguimos con esta idea de lo repentino, de lo pronto, de lo acelerado, que se están cumpliendo ya las profecías de la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así la Escritura: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, observe, repentina, algo pronto, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, Pablo le está diciendo a los creyentes: a ver, hermanos, ustedes saben ya que el día del Señor va a venir sin mayor aviso, inminente, como ladrón en la noche. Ahora, y luego dice que cuando digan, no dice que cuando haya, sino cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Sobre quiénes? Sobre ellos. Observe, no dice sobre nosotros, la iglesia. Gracias a Dios por ello. En un sentido, gracias a Dios, en otro, pues claro que no nos da gozo el que la gente que esté sin Cristo tenga que padecer todo esto. Pero dice aquí, vendrá sobre ellos, sobre la gente que está rechazando a Cristo, sobre la gente que ama más su pecado, sobre la gente que ama más los entretenimientos de este mundo. Dice, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Ahora, usted ha observado o ya ha escuchado también en muchos políticos decir que están buscando paz y seguridad. Y como que fuese una frase lema, ¿verdad?, de los organismos internacionales: paz y seguridad, paz y seguridad. Qué interesante que 2000 años antes ya Pablo estaba profetizando este llamado mundial a la paz y seguridad. Bueno, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ahora hace la diferencia, pero nosotros los creyentes no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Es decir, el Señor nos está preparando, ¿verdad?, para este tipo de acontecimientos, para que nada de esto ni nos sorprenda, ni nos lleve al pánico, ni nos lleve a la desesperación, sino que el creyente esté aguardando el pronto regreso de Cristo Jesús. La esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza más que feliz del creyente es que Cristo un día vendrá y nos levantará y estaremos ya exentos de todo este tipo de adversidades que ahorita estamos también padeciendo, inclusive los hijos de Dios. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, viene una exhortación: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes duermen? Aquellos que no están hallándole sentido y que no están entendiendo que el Señor ha preparado todo esto. Se nos exhorta a no distraernos, a no agobiarnos con las cosas que estamos enfrentando. Ok, en tercer lugar, por lo tanto, tenemos que prepararnos, los creyentes, para el arrebatamiento de la iglesia. Busca Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ahora, hay creyentes que piensan que la iglesia va a atravesar la tribulación. Bueno, pues respetamos su punto de vista, son cristianos, leen la Biblia, pero no la están entendiendo y no la están interpretando correctamente. ¿Piensa que los creyentes vamos a tener que atravesar el tiempo de la tribulación? No, ¿verdad? Y ahorita no estamos en el tiempo de la tribulación. Ahorita es apenas principio de dolores que se van a ir intensificando en frecuencia, ¿verdad? Y también van a irse mostrando con una mayor agudez y profundidad. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, el Señor Jesucristo está hablando y le escribe esta carta a la iglesia de Filadelfia, la última de las 7 iglesias, y aquí le dice en el versículo 10, la penúltima iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, corrijo. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se da cuenta de esta preciosa promesa? Dice el Señor Jesucristo que por cuanto nosotros hemos guardado su palabra, la hemos creído, hemos confiado en ella y vivimos conforme a su palabra, aquellos que estamos dependiendo de la palabra de Dios y hemos sido pacientes, porque dice, has guardado la palabra de mi paciencia, tenemos que ser pacientes como creyentes. Continúa, yo también te guardaré, o sea, te preservaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba sobre el mundo entero no ha sucedido hasta estos tiempos que ya se están comenzando a cumplir. ¿Se da cuenta? Aunque esta prueba habla de la gran tribulación, insisto, no obstante, qué interesante es ver que esta pandemia ha afectado al mundo entero. Nada es casualidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Viene ya el juicio sobre el mundo. Prepárense, lo que están ahorita viendo es apenas una probada de lo que viene más adelante. Pero la promesa es, yo te guardaré. ¿Cómo nos guardará el Señor de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo? O sea, sobre la gran tribulación, pues es en el arrebatamiento. Cuando Cristo nos levante como iglesia, entonces a partir de ese momento comenzarán esos 7 años de juicio sobre todo el mundo. Ahora dice aquí, para probar a los que moran sobre la tierra. Por lo menos en el libro de Apocalipsis, por lo menos 10 veces usted va a encontrar esta expresión o esta frase, los que moran sobre la tierra, los que moran sobre la tierra. ¿Y a quiénes se refiere esta expresión de los que moran sobre la tierra? No a los creyentes, se refiere a la gente que no ha creído en Cristo Jesús. Los moradores de la tierra, a ellos se refiere. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que entender que Dios es paciente y muchas veces Dios está observando cómo la gente va aumentando sus pecados, cómo la gente sigue en desobediencia, pero no confundamos la paciencia y el silencio de Dios con desinterés o con que Dios está aprobando lo que están haciendo. No, eso es parte de la paciencia y de la misericordia de Dios. Él está esperando hasta que llegue un punto límite, pero en esa espera Dios le está dando la oportunidad a toda la gente de que se arrepientan, vengan a Cristo, sean perdonados, Dios les dé la salvación y ellos también puedan ser arrebatados cuando Cristo venga. Cualquier persona puede ver lo que está pasando en el mundo, cualquier persona, pero muy pocos pueden discernir hacia dónde se dirigen estos acontecimientos y qué es lo que está de fondo realmente. Y aquí tenemos una lucha espiritual que se está dando, ¿verdad? Porque esto tiene como fondo también, obviamente, Satanás, sus demonios, que están orquestando y dirigiendo a un liderazgo político, económico, de carácter mundial. Entonces, tengamos cuidado de estar preparados. Y acá estamos por concluir. Busque Mateo 24, 44. Vea la exhortación de Jesús. En Mateo 24, Jesús está hablando, todo ese capítulo, de los tiempos de la tribulación, de la gran tribulación. Mateo 24. Y él dice que antes de que comience todo eso, él da una palabra de advertencia. Y él dice lo siguiente, Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. La exhortación de Jesús es, tienen que estar preparados. Ahora, igual va la exhortación para nosotros. ¿Qué nos dice el Señor como iglesia y como pueblo de Dios en todo el mundo? Prepárense. No es tiempo de estar dormidos. Tienen que levantarse, tienen que prepararse. Y quiero concluir este mensaje con 4 cosas. A la luz de la segunda venida de Cristo, hay por lo menos 4 cosas en las cuales nosotros podemos prepararnos. ¿Cómo nos podemos preparar antes de que Cristo venga por su iglesia? Hay 4 cosas que nos dice la Escritura. Ok, comenzamos la primera y vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y observe que estas 4 órdenes que nos da el Señor en su palabra tienen que ver con su pronto regreso. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a ver ahora el versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, observe, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Ya leyó? El contexto es, Cristo viene, por lo tanto, que Dios, pídele a Dios que Él te guarde en una vida santa. ¿En qué? En tu espíritu, en tu alma, o sea, en tu voluntad, en tus emociones, en tus pensamientos, ¿verdad? En todo tu ser y en tu cuerpo. Entonces, número uno, ¿cómo nos preparamos mientras Cristo regresa? Vivir en santidad. Vivir en santidad, sería el primer punto. ¿Y cómo vivimos en santidad? Bueno, tenemos que venir con un corazón arrepentido, decirle, Señor, no voy a estar escondiendo mi desobediencia ni mi pecado, vengo ante ti, te lo confieso, te pido perdón, Señor, me arrepiento. Ayúdame para salir de este estilo de vida que no te agrada a ti, Señor. Le estaba yo agradando a mi propia carne. Señor, renuncio a eso. Renuncio a lo atractivo del mundo. Me santifico en ti, Señor. Número uno, vivir en santidad, arrepentirse. Número dos, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, verso 13. Marcos 13, verso 33. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 33. Jesús está hablando aquí de su segunda venida y Él dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, o sea, analiza la situación, analiza, piensa y compárala con lo que dice la Escritura. Tenemos que interpretar lo que sucede en el mundo a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de lo que sucede en el mundo. Entonces yo tengo que ser entendido en qué es lo que está pasando, pero también tengo que compararlo y corroborarlo con lo que dice la Escritura. Entonces, mirad. Y luego nos dice el segundo paso, hermanos, que tenemos que cumplir en estos tiempos postreros, y es velar en oración. Número 2, velar en oración. Porque no sabes en qué momento Cristo regrese. Cuando nos dice velar, pues es lo contrario, estar distraídos o estar dormidos. Lamentablemente hay muchos creyentes que están distraídos con tantas cosas que no podemos decir que son malas necesariamente, pero a veces nos están absorbiendo tiempo, atención, etcétera, y eso impide el que seamos sabios y el que seamos entendidos de lo que está pasando hoy por hoy. Ahora, y otro punto es velar en oración. Qué triste es cuando los creyentes no oran. Si usted no ora, su vida se va secando, va perdiendo fruto, va perdiendo el gozo del Señor. No pierde la salvación, pero sí pierde ese poder espiritual. Porque la oración es el medio que Dios nos dejó para estar en comunión y en comunicación con Él. Déjame preguntarle, ¿qué tanto ora usted? ¿Cómo ora usted? ¿Ora usted, y entre comillas, como en piloto automático, verdad? Así de rapidito y ya. Mis hermanos, tenemos que dedicar tiempo a la oración para buscar el rostro de Dios, para escuchar la voz de su palabra, de su Espíritu Santo. Tenemos que velar en oración y, como dice la Escritura, tenemos que ser fervientes en oración. No la oración de mala gana, no la oración apresurada, no la oración sin sentido, no la oración superficial. Tiene que ser una oración ferviente. Orad sin cesar, orad sin cesar. Y dice el Señor, ora, porque a través de la oración recibimos sabiduría de Dios, recibimos la paz de Dios, recibimos el gozo del Señor. Sin oración nos gana el temor, sin oración nos gana el miedo. Ahora déjame decir algo, qué triste es cuando creyentes, en vez de estar rebosando de paz y del gozo del Señor, están rebosando de miedo, de pánico, están encerrados a piedra y lodo en sus casas. El pánico les ha dominado. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo viendo noticias y todo el tiempo están escuchando malas noticias de cuántos muertos van por el COVID. Por favor, si ese tiempo que usted le dedica a las noticias y está escuchando solamente lo malo y lo negativo, lo invirtiera mejor en la Escritura, su espíritu se levantaría, se vivificaría, se revitalizaría, porque la palabra de Dios aviva. Entonces, no podemos ser prisioneros del miedo, por favor, ni del temor, ni de muchas de las noticias que están manipuladas. Usted tiene que afirmarse en las vivas y preciosas promesas de Dios. Vele en oración. Ok, en penúltimo lugar, número 3, y regresamos a Marcos 13:34. Estamos en Marcos 13:34. Y dice aquí el Señor Jesús, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ok, número 3,
¿Qué tenemos que hacer mientras Cristo regresa? Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada. En tercer lugar, tenemos que ocuparnos, como dice aquí, cada uno en su obra. Cada uno en su obra. O sea, el esperar el regreso de Cristo no significa que usted deje de planificar, no significa que usted ya no esté trabajando, no significa que tú no te sigas preparando, joven, en tu escuela, en tus estudios. No, no significa eso. Dice que mientras Él viene, cada uno tiene que estar ocupado en su obra. Es decir, Cristo nos encargó a cada quien una obra. En otras palabras, tenemos que realizar nuestras tareas diarias con esmero, con diligencia y para la gloria de Dios. No podemos estar en ociosidad, no podemos estar en la pereza, no podemos estar en distracciones. Tenemos que estar ocupados en lo que Dios nos encargó, sea su trabajo, tu escuela, su profesión, su hogar, la obra que sea, pero que estemos realizándola para gloria de Dios. Número 3, entonces, repito, vivir en santidad, velar en oración, ocupados cada uno en su obra, pero también su obra significa, mis hermanos, testificar de Cristo y discipular. Comparta las buenas nuevas de salvación, que Cristo viene, que a pesar del juicio, Él quiere que nos arrepintamos y vivamos con Él por toda la eternidad. Comparta de Cristo, de la manera en que usted pueda, sea creativo, pídale creatividad al Señor, que esto no sea un pretexto, lo he dicho varias veces. Estamos en cuarentena por la pandemia nosotros, pero el Evangelio no está en cuarentena. El Evangelio debe seguirse predicando y más con urgencia. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿cómo debemos de vivir ante la inminente venida de Cristo? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versos 45 y 46. Mateo 24, versos 45 y 46. Y en una parábola muy breve dice el Señor: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, en cuarto lugar, usted y yo tenemos que ser mayordomos o administradores, ¿sí?, o siervos, fieles y prudentes. Fieles y prudentes. Es decir, Dios nos ha encargado, nos ha bendecido con una serie de recursos. Entonces Dios nos dice: administra bien los recursos, tiempo, talentos, dinero, trabajo, etc. Tenemos que ser fieles administradores de los recursos que Dios nos ha encomendado, que Él nos ha confiado. Y prudentes, es decir, ser sabios. ¿Sí? Esta situación de la pandemia ha traído toda una serie de efectos colaterales, y entre esos el aspecto económico. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber administrar el dinero. Y si se ha reducido el ingreso, bueno, pues administrarnos con más eficacia. Hay principios bíblicos para saberse administrar en el tiempo, en los recursos, en la salud. Pero tenemos que ser administradores fieles, siempre tomando en cuenta que la administración de Dios, porque hay una administración bíblica, la manera de Dios, se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y otra cosa más, dice aquí que este siervo les da el alimento a su casa a tiempo. Dos aspectos: el alimento físico, pero también habla del alimento espiritual. En otras palabras, cuide a su familia, ore por ellos, que su esposo esté en Cristo, en el Señor, que su esposa esté en los caminos del Señor, que sus hijos estén también en los caminos de Cristo. ¿Están ellos en los caminos del Señor? Si es así, gloria a Dios y manténgase fiel. Si no es así, porque algunos de ellos están alejados o no han querido, siga orando para que a través de esta situación también el Espíritu Santo toque sus corazones y ellos vengan a la fe, o si se alejaron, pues regresen al camino del Señor y puedan ser encontrados fieles cuando Cristo venga. Dios les bendiga. Oramos. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos has dejado esta esperanza bienaventurada, y tú nos has dicho que tenemos que aguardar, que anhelar tu pronta venida, Señor Jesús. Tú das una promesa de bendición para aquellos que aman, que amamos tu venida, Señor. Y permítenos como pueblo tuyo entender y apropiarnos y confiar en esta esperanza gloriosa, Señor, que a pesar de las dificultades nos permite seguir avanzando y seguir esperando tu venida, Cristo, cuando tú nos levantes en ese arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos,
cuando tú vengas por toda tu iglesia en todo el mundo, por todos aquellos que auténticamente nacieron de nuevo. Señor, esperamos tu venida. Tú nos estás dando advertencias, nos estás preparando, nos estás instruyendo para que como tu iglesia, como tu casa que somos, comencemos por nosotros mismos, Señor, primeramente a arreglar cuentas contigo. No es tiempo de estar posponiendo, no es tiempo de seguir dormidos, no es tiempo, Señor, de pensar que las cosas van a seguir así indefinidamente, porque no es así, Señor. Vienen juicios por nuestra desobediencia, porque nuestros pecados te han ofendido, porque hemos sido rebeldes, porque hemos preferido nuestro pecado y las tinieblas y nos hemos olvidado de ti, Señor. Tú eres un Padre Santo, un Dios justo también, un Dios bueno, pero que también tienes que hacer justicia. Y la has hecho primeramente, Señor, ahora al enviar a Jesucristo, tu Hijo, para morir por nosotros en la cruz y pagar el precio para ser perdonados, para ser limpiados y para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que como iglesia nos despertemos y podamos prepararnos como hemos visto en tu palabra. Y también oramos, Señor, por la gente que no te toma en cuenta, por la gente que está, Señor, ahora llena de pánico y de temor porque no conocen tu verdad, porque tu verdad es lo único que nos hace libres. Señor, que a través de estas situaciones la gente pueda venir humildemente ante ti, doblar sus rodillas con un corazón quebrantado, ponerse a cuentas contigo y rendir sus vidas a Cristo para que Cristo sea su único y suficiente Señor y Salvador. Permítenos, Padre Santo, vivir con esta esperanza, aguardando tu pronta venida, Señor Jesucristo. Lo creemos de todo corazón. Y síguenos bendiciendo. Y, Señor, usa nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.